Sabes que algo que a mí me parece muy interesante es de que hoy en día existe como que muchísima presión hacia los artistas para que expliquen su obra. Tú mencionas que se pierde parte de la comunicación y yo pensaría que mucha de esa comunicación que se pierde es por falta de contexto, por falta de lenguaje, por falta de conocimiento previo tanto del espectador como del artista, ¿no? Si nosotros vamos a un museo, lo primero que tenemos que hacer es mirar alrededor, observar todo, y tú experimentas el arte sin ningún prejuicio, sin ningún preconcepto. La primera cosa que yo diría es esto: nosotros como espectadores tenemos una responsabilidad también. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos, espero que estén muy bien en sus casas, con salud. En el capítulo del podcast de hoy vamos a platicar Nayel y yo sobre la pregunta de si el arte necesita explicación. Espero que es un tema muy interesante y espero que todos aprendamos juntos. Y pues bueno, Nayeli, no sé qué quieras empezar explicándonos, ilustrándonos. Yo creo que es una pregunta que toda la gente ha tenido, ¿no? Si el arte necesita explicación o no. Y es porque existen dos tipos de arte, ¿no? Cuando a veces tú ves una obra, una pintura, alguna escultura, y en cuanto la ves, tú entiendes o crees entender de qué se trata, ¿no? Lo ves y dices, oh, I get it. Pero después hay otros tipos de arte que tú lo ves y pues como que no te dan ninguna impresión de lo que es, no entiendes de qué se trata. Muchas veces ves un objeto que ni siquiera sabes qué es. Es arte que por más que tú intentas, pues como que pues que verle la forma, no te das cuenta, no entiendes por qué está ahí, pues muchas veces lo ignoramos. Entonces, es algo súper natural de las personas tratar como que buscar un significado de lo que es el arte, y porque en realidad es lo que siempre tratamos de hacer con todo en la vida, ¿no? Tratamos de ver cómo funcionan las cosas, por qué están ahí, cuál es la funcionalidad de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Creo que en el episodio de hoy va a ser muy interesante porque estamos viéndolo desde dos puntos de vista, ¿no? Yo como un artista tratando de explicar el arte, y desde el punto de vista tuyo como espectador del arte tratando de entender el arte, ¿no? Entonces la conversación de hoy puede ser un poco más completa en este sentido, porque sabemos que hay muchísima mala comunicación hoy en día entre lo que es el artista y el público. Siempre hay algo que se pierde en la traducción de la mente de una persona que está creando arte a la mente de otra persona que está, digamos, recibiendo o consumiendo el arte, ¿no? Sí, pues es un poco como lo que platicábamos el capítulo pasado, ¿no? Que para entender el arte postmoderno tú tienes que tener cierto contexto. Si no tienes el contexto, pues simplemente no te llama. Pues en general pasa con todo en el arte, ¿no? Tú mencionas que se pierde parte de la comunicación y yo pensaría que mucha de esa comunicación que se pierde es por falta de contexto, por falta de lenguaje, por falta de conocimiento previo tanto del espectador como del artista, ¿no? Sí, son varios factores, ¿no? Hoy vamos a analizar un poquito cuáles son estos factores y cómo podemos hacer para encontrar como que el balance entre yo como artista explicar mi obra y tú como espectador entendiendo el arte de alguien más. Sabes que algo que a mí me parece muy interesante es de que hoy en día existe como que muchísima presión hacia los artistas para que expliquen su obra. Imagínate que alguien haya tratado de convencer, no sé, a Vincent Van Gogh de que explicara lo que significa su noche estrellada. Lo que estoy tratando de decir es de que en el pasado no existía, digamos, esta presión hacia los artistas para que te expliquen exactamente qué es lo que querían decir con sus obras, pero hoy, por ejemplo, en las galerías de arte que son como que formales, siempre a uno como artista le piden de que traiga lo que es su art statement, que es prácticamente como un manifiesto de lo que se trata su trabajo, la intención por la que lo hacen, la razón por la que lo hacen y qué es lo que esperan que el público haga pues, con la pieza que están presentando, ¿no? Sí, sí. Pues me imagino que eso también es mucho porque antes el arte era mucho más straightforward, mucho más, pues no quiero decir simple, pero
todos entendían de dónde venías, ¿no? Y se trataba mucho más de la obra en sí, y creo que hoy el arte posmoderno, obviamente hoy en día se siguen haciendo obras pues, de todo tipo, ¿no? Pero propiamente el arte posmoderno pues se trata mucho más de la idea, ¿no? De explicar qué significa. Pero pues muchas obras no necesitan tanta explicación, ¿no? Por ejemplo, acaba de salir esta nueva obra de Banksy, que sale un niño jugando con un muñeco que es una enfermera y pues obviamente no requiere mucha explicación. Todo el mundo entiende el contexto y se entiende perfectamente el punto de la obra. Sí, Pero es necesario este contexto para entender, ¿no? Tal vez si esa obra hubiera sido sacada hace un año, pues todos hubieran sido como que, ok, ¿y por qué va a jugar con una enfermera en vez de con Batman? No, pero sí, este tipo de obra cae en la categoría que decíamos que son las obras que en cuanto las ves, tú entiendes o piensas entender, porque son como que self-explanatory, pero la pregunta es qué pasa con todas las demás. El día de hoy lo que vamos a hacer es como que ofrecer una guía, digamos, de reconciliación para que de las dos partes, tanto como los artistas como los espectadores, se pueda tener una mejor comunicación, porque de eso que se trata, ¿no? Comunicación. exacto. Pero primero de esto, pues déjame mencionar que no es un tema nuevo relativamente esto de buscar explicación al arte, ¿no? Empezó desde que abrimos la puerta al arte moderno en los 1860-ish, cuando hablábamos de los impresionistas. Desde este tiempo hay diferentes artistas que han tenido como que opiniones sobre si el arte tiene que explicarse por sí solo, si el arte necesita que alguien te lo explique. Entonces, por ejemplo, algunas de las personas que pensaban que estaban en contra de que el arte se explicara por sí mismo son Georgia O'Keeffe. Esta fue una pintora americana que prácticamente hacía obras abstractas, ¿no? Las florecitas, diferentes paisajes que ella tenía. Entonces, ella decía, este es un quote de ella, que dice, hay cosas que no podemos decir, para eso tenemos el arte. Entonces, por ejemplo, esta señora pensaba que por más que tú intentes explicar algo, siempre va a haber cosas que no podemos decir. Entonces, el arte justamente cubre como que estos huecos en el lenguaje, digamos, hablado que tenemos como humanos. También, por ejemplo, Picasso, un quote de él dice, el mundo no tiene sentido. ¿Por qué yo debería hacer pinturas que sí lo tengan? Este tipo de pensamiento de estos pintores famosos que son del arte moderno ya tenían como que esta projection hacia el arte que tienen que explicarse por sí mismo, ¿no? Te daban Claro. como más espacio a que cada quien interpretara como quisiera el arte. Pero también tenemos otro tipo de corrientes de diferentes artistas que pensaban que el arte sí debía explicarse por sí mismo. Tenemos, por ejemplo, a Renoir, uno de los impresionistas del que hablamos en uno de los capítulos que tuvimos. Un quote de él dice, el arte se trata de expresión. Si lo tienes que explicar, ya no es arte, ¿no? O sea, es una opinión muy fuerte. Y luego tenemos lo que es más impactante de Hitler, su filosofía sobre lo que era el arte era muy particular. Él creía que todo el arte que no se pudiera entender en cuando tú lo miras, no era arte y era arte que lo que él llevaba degenerado. Todo este tipo de arte que era prácticamente el arte moderno, que te invitaba a pensar y que no te decía exactamente lo que significaba en cuando tú lo veías, en la mente de Hitler era arte que se tenía que desechar y él inició una campaña para erradicar ese tipo de arte y para que estos artistas que hacían arte moderno no fueran reconocidos en el tiempo, ¿no? Yo creo que cualquiera de las dos opiniones que nosotros tengamos, ya sea que si nosotros creemos que el arte tiene que ser simple y que en cuanto tú lo veas entiendas lo que se trate, o si tú piensas de que el arte puede ser complejo y que tú puedes celebrar diferentes tipos de arte aunque no lo entiendas, no importa lo que nosotros pensamos, lo importante yo creo que es aquí el respeto hacia la gente que cree de una manera diferente, ¿no? Sí. No imponer, digamos, el pensamiento o la visión del arte que yo tengo para otras personas. Yo pensaría que de cierta forma sí hay una respuesta absoluta a esto. ¿Okay? Digo, yo soy alguien muy asertivo y creo que, o sea, el arte siempre se tiene que explicar. O sea, no existe esa idea de con solo verlo tienes que entenderlo, si no, no es arte, porque siempre tienes que tener un conocimiento previo. Por ejemplo, esta obra que tengo aquí atrás, La coronación de Napoleón. Por ejemplo, Hitler, hasta donde tengo entendido, ese era el tipo de arte que él sí aceptaba, ¿no? Porque él Sí. piensa, cualquier persona que lo vea lo entiende. Eso es una mentira, porque si alguien
Si de cierta forma agarras un bebé y lo creces en una incubadora sin contacto social, él al ver esta pintura de Napoleón no va a entender qué está pasando. Él no tiene el concepto de qué es un rey, él no tiene el concepto de qué es la religión, él no sabe qué significa tener una corona. Entonces, para entender esa obra, tienes que tener conocimiento previo, igual con todas las demás obras. Y obviamente hay conocimiento mucho más generalizado, ¿no? Hay conocimiento que absorbes simplemente por estar dentro de una sociedad, pero a fin de cuentas tienes que tener conocimiento previo. O sea, no, si tú creces en un vacío, no vas a entender ninguna obra de arte prácticamente. Considerando solamente eso de que a fuerzas tienes que tener conocimiento previo, pues yo creo que para mí por lo menos ya de cierta forma o a cierto nivel ya se responde esta duda, ¿no? O sea, el arte sí, de cierta forma, siempre tiene que tener una explicación, ¿no? Tal vez no te la tengo que dar explícitamente porque asumimos que tú como espectador ya tienes el contexto para entenderla, pero pues de una forma u otra siempre tiene que haber algo de contexto, si no, no se puede entender el arte. Pero entonces la pregunta aquí sería, ¿de quién es responsabilidad de entender el arte, no? ¿Es responsabilidad del artista que nosotros entendamos su arte? ¿O es responsabilidad de nosotros entender el arte, no? Porque esto que yo te decía sobre los art statements, este documento que se le pide a los artistas para poder exhibir en los museos o en las galerías donde ellos prácticamente están explicando su trabajo, ¿no? ¿Por qué es responsabilidad de un artista que nosotros entendamos su arte, ¿no? Por ejemplo, tú coméntanos un poquito sobre la carrera que tú estudiaste. Pues yo estoy en ingeniería en mecatrónica. Que esa, pues, en general no es una carrera de que la mayoría de la gente tenga conocimiento, a menos que ellos empiecen a estudiar esa carrera, ¿no? Claro, es muy especializada. Yo personalmente no tengo prácticamente nada de conocimiento sobre esa área, pero imagínate que tú un día estás escribiendo un libro, ¿no? Sobre tu área, sobre la carrera que tú estudiaste. Y yo voy y veo la portada y yo te digo, ¿sabes qué? Yo no entiendo, es culpa tuya que yo no entienda porque yo vi tu libro, vi la portada de tu libro y no te entendí. No entendí de qué era, entonces es tu culpa, eres un mal, ¿cómo se llaman las personas de tu carrera? Eres Mecatrónico, eres un mal ingeniero. mecatrónico porque yo no te entendí en ver la portada de tu libro, ¿no? O sea, es un ejemplo ridículo, Sí. pero ¿por qué es ridículo cuando lo aplicamos a cualquier otro tipo de profesión, pero no es ridículo cuando lo aplicamos para el arte, ¿no? O sea, ¿por qué es responsabilidad del artista o por qué muchas veces nosotros como espectadores damos la responsabilidad a los artistas del hecho que yo no estoy entendiendo lo que ellos crearon? ¿Me explico? Yo creo que, o sea, de cierta forma, pues es aniñado quererle poner la responsabilidad al artista o al espectador. O sea, ninguno tiene la responsabilidad. O sea, si tú como artista, o sea, es como, otra vez, hablando de mecatrónica, yo voy a hacer un libro hablando de mecatrónica. Yo puedo o usar lenguaje muy técnico, palabras mecatrónicas, actuador, controlador, sobre tiro, etcétera, palabras que el público en general no va a entender si no estudia mecatrónica, o podría bajar ese conocimiento al lenguaje más común. Las dos formas son válidas, depende de para quién estás haciendo el libro, ¿no? Obviamente, si el libro va a cubrir temas muy avanzados de mecatrónica, pues ¿cuál es el punto de bajar ese conocimiento al lenguaje normal, si como quiera no lo va a entender la gente normal? Y con normal quiero decir gente que no estudió mecatrónica, gente que no tiene ese lenguaje. Entonces, pues yo creo que también pues depende de tú como artista a quién le quieres hablar, qué quieres transmitir. ¿Se lo quieres transmitir a todo mundo o se lo quieres transmitir a un segmento de la población que conoce esos temas? Y es exactamente este tema por el cual la gente hoy en día se queja de que el arte contemporáneo es muy elitista, ¿no? Y hasta cierto punto tienen razón, porque Sí. es cierto, tú necesitas un contexto, tú necesitas, digamos, hablar este mismo lenguaje, no en todos los ejemplos, ¿no? Siempre hay diferentes artistas pues, que le hablan a todo mundo y que el arte es para todos. Pero la cruel realidad es que muchos artistas no les importa que la gente no entienda. Y a veces no es tanto que no les importe, sino que existe esta frustración que yo misma he sentido como artista de querer explicar tus obras y que de todas formas la gente no entienda. Me ha pasado, y creo que a todos les ha pasado en alguna conversación, cuando tú estás tratando de hablar con alguien y dar a explicar un punto en general, aunque no sea de arte, y de repente le preguntas a una persona, a ver, ¿qué entendiste? Y la cosa que te dice es totalmente diferente, y te quedas,
Like, really? Is that what you got? Entonces existe lo mismo, existe esta frustración con el mundo del arte y de parte de los artistas que de alguna manera a lo mejor estoy tratando de justificar este tipo de arte porque a mí personalmente me ha pasado mucho, pero es una cosa muy importante que nosotros también como espectadores entendamos, que los artistas tienen diferentes propósitos y a veces el propósito no es de que tú entiendas. Exacto, sí, no le quieren hablar a todo el mundo. Veamos las cosas desde la otra, ¿cómo dices? Desde el otro lado de la moneda, ¿sí? ¿Cuál es mi responsabilidad como espectador de arte? ¿Qué pasa si yo no entiendo la obra que me está presentando este artista? ¿Qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que los consejos que daríamos hoy a la gente que sí quiere entender el arte, pero a veces se le está complicando un poquito? Como mencionamos, siempre va a haber como que esta pérdida del lenguaje o de comunicación en la traducción. Muchos artistas pueden fingir que ellos tienen el control, ¿no? Pueden hacer esto, los art statements, pueden explicar, pero al final, o sea, la realidad es de que cada quien va a entender lo que quiera entender. Te voy a dar un ejemplo. Yo una vez, cuando viví en Chattanooga, en Tennessee, fui a un museo de arte. Cuando todavía era estudiante, tenía esta clase que se llamaba Apreciación del Arte, y nos llevaron al museo para que hiciéramos un ejercicio hablar sobre alguna obra, ¿no? Entonces nos pidieron que escogiéramos una obra en particular que nos llamara la atención sin que nosotros supiéramos nada y que hiciéramos un ensayo de lo que nosotros pensábamos que significaba, de lo que nosotros creíamos que era, ¿no? Entonces yo encontré esta obra que era una tipo de estatua de escultura que parecía un vestido de los que usaban, por ejemplo, los griegos y los romanos. Si tienes presente como esas batitas que se ponían como tiritas, como de manta, que se arrugaba, que tenía como que muchos pliegues. Bueno, imagínate que es esa. Esta obra se llama Reclining Dress, Impression with a Drapery. Es una obra de Karen Lamonte, es una artista europea. Para los que no nos están viendo, los invitamos a que busquen esta obra en Google o en los videos de YouTube que estamos compartiendo de este podcast. Bueno, la voy a escribir un poquito. Haz de cuenta, es un vestido que está como en la forma de una persona, como el cuerpo, pero vacío. O sea, la persona no está dentro. ¿Me explico? Está como que acostada encima de una superficie. Cuando yo la vi, o sea, me llamó muchísimo la atención porque primeramente se me vino a la cabeza, pues, esto de los griegos y los romanos, ¿no? Entonces se me vino la idea de lo que fue la civilización grande de ellos, los grandes imperios que después destruyeron. Porque esta escultura estaba hecha de vidrio, ¿sí? Okay. Podías ver lo que había adentro, o sea, como que vacío, y podías ver como que de fuera. Y lo interesante es de que a mí el vidrio me hace pensar muchísimo en la fragilidad, ¿no? Me hace pensar como que en la transparencia, en este concepto de algo que no es permanente, en este concepto. Entonces, la conexión que yo hice con esta pieza de arte fue la siguiente. Me está hablando de un imperio que fue grande, que duró muchísimos siglos, pero al final de cuentas es muy frágil, nos habla sobre el pasaje del tiempo, nos habla sobre esta sensación de que un día te vas a morir, de que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tan grande sea tu imperio, igual es tan frágil como la vida humana, ¿no? Entonces, esa pieza a mí, yo sentía que me hablaba profundamente, quedé profundamente conmovida y escribí mi ensayo, yo bien ingenua, ¿no? Después, la siguiente parte del trabajo que teníamos que hacer era analizar ahora sí lo que el artista de verdad quería enseñarnos con esta obra, el punto de vista, el contexto y todo lo demás. Entonces yo descubrí que esta obra en particular hablaba sobre las mujeres y sobre el self-image, ¿sí? Sobre cómo las mujeres tienen que apreciar su cuerpo, no importa cómo lo tengan, y pues en realidad era pues una estatua por los estándares de belleza más antiguos, que son un poquito más llenitas de lo que son los estándares de belleza de ahora, y que en realidad el mensaje de esta obra era: mujer, como tú tengas el cuerpo, igual lo tienes que apreciar y todas son bonitas, ¿no? Me gustó más tu explicación, estaba más trascendental. ¿No? Sí. Entonces, a mí también me gustó muchísimo más mi explicación, pero este es el punto, cuando el artista crea una obra, no está creando una escultura, está creando una escultura por cada una de las personas
que van a ver esa obra y que la van a entender de 1000 maneras diferentes. ¿Me explico? Ok. Entonces, ahora, o sea, a mí, yo me voy a quedar con la explicación que a mí me gustó, ¿sí? Ujú. Porque es la que tiene más sentido para mí, la que habló más para mí, aunque yo sé que el artista, pues no era esa su intención, ¿no? Pero ahora, vayamos a otro ejemplo. Yo sé que tú tuviste una experiencia muy diferente con estas obras de arte de los perritos de globo de Jeff Koons, ¿sí? Me acuerdo que hace unos meses yo te lo estaba explicando y tú tuviste una reacción diferente. Sinceramente, ¿cuál fue tu proceso de, digamos, entender estas obras de arte? Inicialmente, antes de que platicáramos de ellas, pues ni siquiera intenté entenderlas, simplemente pues estaban muy bonitas. Todo el mundo quisiera tener una réplica en su sala, ¿no? Simplemente les veía como que estaban muy bonitas. Pero ya que estuvimos platicando de esa obra, tal vez no me acuerdo exactamente bien, pero tú me estabas platicando algo así como que no, es que Jeff Koons quería transmitir cómo el payaso que llena los globos te está dando su vida en el aliento o algo así, una mafufada bien loca. Yo lo que pensé fue que ¿y eso qué? O sea, te lo sacaste de la manga después de que hiciste tus obras bonitas y como que nada más le quisiste dar una explicación para hacerte ver el intelectual. Y pues sí, simplemente no me llenó mucho. O sea, se me hizo así como que muy básica, muy tonta. Pues de cierta forma no le creí que esa era su explicación. Pero de cierta forma también en mi mente yo le seguía dando el beneficio de la duda, como que bueno, es que tal vez no me lo han explicado, tal vez no lo he entendido como que desde el ángulo correcto para, y tal vez sí hay profundidad en esa obra, ¿no? También mi interpretación viene influenciada por otras cosas que he hablado, que he visto de Jeff Koons, ¿no? Que si muchos lo critican, que si se robó cosas, que si él no es un artista de verdad, que si solamente está queriendo hacer negocio. O sea, todos esos chismes, a fin de cuentas, subconscientemente influencian mi interpretación de que ay, este güey nada más quiere hacer negocio y se inventó una excusa así como para hacerse el intelectual. Y esta es una experiencia muy válida, ¿sabes? O sea, mucha gente tiene, digamos, acceso a escuchar o la intención o por lo menos el discurso que los artistas tienen o digamos la justificación del trabajo de los artistas y de todas formas no los llena. O sea, te pasa a ti, me pasa a mí, estoy segura que le pasa a todo el mundo. A veces la pregunta es, entonces, ¿de qué sirve que el artista nos explique si igual yo voy a entender lo que a mí se me antoje, tú vas a entender lo que a ti se antoje? Creo que más que decepcionarnos o más que entristecernos, digo yo, por este tipo de información perdida, de miscommunication que tenemos entre el artista y nosotros, es una gran ventaja para que cada uno de nosotros apreciemos lo que nos gusta, cada quien puede entender un mensaje de acuerdo al contexto que nosotros tenemos. Pero, bueno, ¿cuál es la manera en que nosotros podemos entender o tratar de entender una pieza, ya que vimos que a lo mejor a primera vista no entendemos de qué se trata, ¿no? La primera cosa que yo diría es esto. Nosotros como espectadores tenemos una responsabilidad también de entender. No nomás es de que los artistas tengan que venir a explicarnos su trabajo, sino que nosotros entender. Y esto a lo mejor no era muy necesario en el pasado, porque como tú mencionabas, a lo mejor antes el arte era muy figurativo, ¿no? Si tú veías un cuadro donde tenías una manzana roja, tú en cuanto lo veías, tú entendías que era una manzana roja. En cambio, hoy a lo mejor tú ves, por ejemplo, un cuadro que tiene círculos rojos y tú no entiendes que son manzanas hasta que lees el statement del artista, ¿no? Querías decir que el arte antes era más literal, ¿no? Y ahora es más figurativo. La palabra, el término figurativo se refiere a arte literal, digámoslo es una palabra. Si yo te pongo un círculo amarillo, tú sabes que es el sol y tú lo ves y dices, ah, ok, ese es el sol, ¿me explico? O sea, que algo que se explique por sí solito. Entonces, el arte antes, digamos, era un poco más figurativo, entonces era, digamos, de una manera más fácil de entender para nosotros, pero nosotros no podemos seguirnos dirigiendo al arte o tener la misma actitud hacia el arte de la que teníamos hace 200 años, ¿sí? Porque no es el lenguaje que se habla ya y no podemos esperar que todos hagan lo mismo, ¿no? Mucha gente sí lo hace, está perfecto, pero mucha otra gente no lo hace. Muchos otros artistas prefieren, digamos, complicarnos un poco más la vida, ¿no? Además, como que pues tenemos menos excusas, ¿no? Hoy en día tenemos acceso a prácticamente toda la información y antes pues, no sé, si en una obra de arte ponías un círculo amarillo grande y luego 8 circulitos más,
pues hoy todos podrían interpretar más fácilmente que, pues es el sistema solar. Pero antes, pues igual y todavía pensaban que la Tierra, para empezar, igual y ni siquiera entendían que había otros planetas, ¿no? Y después, unos años después, pensaban que pues la Tierra era el centro del universo y entonces, pues, que ese círculo grande que, entonces, o sea, Exacto. hoy tenemos menos excusas, ¿no? O sea, de cierta forma lo que dices, o sea, concuerdo con lo que dices de que pues tenemos más responsabilidad nosotros como espectadores de hacer un esfuerzo por entenderlo, ¿no? Y creo que la palabra responsabilidad, pues no, o sea, tal vez no es la correcta, pero porque pues así como que no estás obligado, si no quieres entenderlo, pues no lo entiendas, nada más no te quejes. Entonces, Es muy interesante, porque es que, ¿sabes qué? El punto a veces no creo tanto que sea la palabra responsabilidad, sino aquí el punto es de que la gente o el público en general no está interesado, ¿sí? Porque muchas veces los artistas de verdad se esfuerzan, te ponen en un museo un escrito súper largo donde te está explicando su trabajo, donde está explicando en qué se inspiraron, pero de verdad, sinceramente, ¿cuántos de nosotros sí leemos todo lo que escriben? Esta es una razón, pero también, por ejemplo, la manera que yo aprendí para, digamos, apreciar un poco más el arte, que es un poco más difícil de entender, fue justamente ese experimento que hice con esta escultura de Chattanooga. Primero tú vas y tú experimentas el arte sin ningún prejuicio, sin ningún preconcepto. Tú vas y dejas que el arte te hable a ti sin que tú trates de entender exactamente lo que es. Simplemente tú vas y te dejas guiar, digamos, por tu instinto, ¿no? Esta sería como que la primera fase de la que tú puedes tener el arte, ¿no? Y la razón por la que hacemos esto es porque después de que tú tengas explicación, puedes o no puedes entender, pero siempre la primera impresión que tú tengas va a ser la más genuina, la más personal y sobre todo va a ser la que toque más profundamente. Si nosotros vamos a un museo, lo primero que tenemos que hacer es mirar alrededor, observar todo, sin leer nada, sin tener ningún preconcepto, para ver si esa obra que tenemos enfrente de nosotros nos dice algo personalmente. Después ya vamos y aprendemos un poco sobre lo que dice el artista, leemos los papelitos, buscamos en Google, nos echamos un research ahí rapidito de quién era el artista, por qué hacía esto, etcétera, etcétera. Y ya entonces nosotros podemos tener como que una idea más completa para hacer un tipo diferente de análisis, un análisis, digamos, más formal. Entonces, es muy importante que hagamos estos dos tipos de análisis del arte porque nos vamos a tener diferentes logros con estas dos formas de analizar el arte, ¿no? La primera va a ser más personal, más instintiva, la segunda ya va a ser un poco más completa, un poco más académica. Es muy importante que hagamos las dos porque vamos a ver la misma pieza de dos maneras muy diferentes. Van a ser dos experiencias totalmente diferentes que podemos tener de un solo objeto, de una sola pieza. O sea, le da mucho más valor el hecho de que tú tengas conocimiento previo, porque, por ejemplo, a mí, por mi perfil, por ser ingeniero, me llama mucho la atención que si la física cuántica, que si el particles physics, el universo, etcétera. Y escucho muchos podcasts de esos, y estoy seguro que si, no sé, alguien que le encanta la moda, escuchar uno de esos podcasts, pues no va a entender nada. O sea, no tiene el lenguaje, no tiene el conocimiento previo, no va a entender nada o va a entender muy poco, pues no le va a parecer interesante, no le va a llamar nada. Así como, pues yo veo los desfiles de modas que salen así desfilando con unas plumas en la cabeza y unas togas medio bizarras y yo digo, ¿eso qué chingados? O sea, yo lo pude haber hecho, a mí no me habla nada eso, ¿no? Porque yo no tengo el conocimiento previo y pues no se vale que las personas que les gusta la moda digan, no, es que la astrofísica es una tontería, así como no se vale que yo diga, no, pues es que la moda es una tontería, ¿no? Esas personas sacan placer de ir a un desfile de moda por el conocimiento previo que tienen, ¿no? O sea, tienes que entender, tienes que saber mucho para poder apreciar lo que están haciendo las personas que están en la cima de esa ciencia, ¿no? Eso es lo que como que enriquece la experiencia, eso es lo que hace que tú disfrutes más el ver a alguien hacer algo, pues, impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, Elon Musk. Yo soy alguien que admira mucho a Elon Musk. Pero pues tal vez si yo le pusiera un podcast de, no sé, de Elon Musk a ti, tal vez, Nayeli, pues tú lo vas a escuchar y como que, ok, chido, y ya.
Pero yo lo escucho y digo, ay, la madre, este cabrón, el chile es la persona más chingona del universo. Sí, esto se rompe más que nada, o sea, en las preferencias que cada quien tiene, ¿no? Y nosotros, pues con este podcast de arte, estamos tratando de invitar a todos a que nos interesemos un poco sobre lo que es el arte, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que el arte es algo, pues, o muy complicado o muy simple, pero en realidad hay tantas sombras, digamos. En realidad hay ¿Matices? tantos matices, sí, hay tantos matices de arte, es algo tan profundo. Y no quiero decir que sea complejo, porque muchas veces las cosas sí son muy fáciles de entender, o muchas veces tú te puedes quedar con esa primera impresión que tú tienes. Sí es válido que tú vayas a un museo y que lo veas y como que, ok, chido o no chido y ya. Está bien, esa es tu experiencia, pero la invitación que estamos haciendo es para que cuando todos vayamos a los museos, sí nos detengamos a pensar, sí tratemos de entender, sí tratemos de esforzarnos un poquito para ponernos a pensar, ok, ¿qué significa esta pieza para mí? Igual y nunca vamos a entender exactamente la opinión o la intención que tenía el artista, ¿no? Y esa es la razón, nunca lo vamos a entender perfectamente, pero eso no significa que no puede ser algo meaningful para ti o que puede ser algo de provecho para ti, ¿sí? Sí, y yo creo que también, digo, de cierta forma puede ser medio peligrosa esa idea de, pues quédate con lo que significa para ti, porque pues es muy fácil caer en esa postura, ¿no? Pues a mí significa esto y me vale madre y yo no voy a investigar nada más. Pues realmente sí hay que investigar, ¿no? Hay que, pues como digo, como dices tú también, hay que tener conocimiento previo. Es como, no sé, Nayeli, tú sí sabes italiano, yo no sé hablar italiano. Es como, pues si vemos una película en italiano, pues para ti va a significar una cosa y para mí va a significar otra cosa y pues no hay forma en que yo entienda de qué se trata la película, ¿no? Digo, pues es una lengua romance, voy a poder como que detectar algunas palabras, por el lenguaje corporal pues puedo entender ciertas cosas, pero pues no voy a poder realmente agarrar como que la esencia de la película sin tener el conocimiento previo y sería injusto que yo diga, no, esa película está bien pedorra porque pues ni siquiera la entiendo, ¿no? Entonces yo creo que pues de cierta forma ese es el tema, ¿no? O sea, como espectador no estás obligado a que te guste o que no te guste o a entender la obra, ¿no? Pero creo que también pues no se vale juzgar así tan rápido, ¿no? No se vale juzgar sin tener el conocimiento previo. Y no quiero decir que todas las obras son buenas, obviamente debe haber muchos artistas que pues tal vez no hicieron el esfuerzo de comunicar algo bien o su idea pues es muy común, no sé, pero Sí, pues hay malos artistas, hay buenos artistas, así como hay claro, buenos ingenieros, malos ingenieros, buenos doctores, malos doctores. sí, Aquí pues, es parejo para todos, hay mucha arte que es muy buena, muy significativa, con mucha trascendencia, hay arte que también es muy superficial, pues hay de todo. Pero la invitación es para que apliquemos estas dos maneras de analizar el arte, si la que es personal, la que es tú naively analizando sin saber nada y después ya con la información, con un poquito más de background y research que tú puedas hacer para que tengamos una idea más completa, ¿no? Y de hecho, yo invitaría que hiciéramos esto aún con el tipo de arte que nosotros pensamos que sí entendemos. Te voy a dar un sneak peek de lo que vamos a estar hablando en nuestro próximo tema, que son las pinturas de los bodegones. Los bodegones son estas pinturas de naturaleza muerta, de comida, diferentes animales muertos que tenemos, que fueron muy famosas, muy comunes en el pasado. Y cuando nosotros las vemos, pues podemos ver una mesa con manzanitas y pues decimos, bueno, pues qué padre, ya lo entendí. Pero no, en realidad siempre puedes aprender algo más de estas pinturas de bodegones y esto vamos a estar hablando en nuestro próximo episodio de podcast. pues sí, yo personalmente me gustaría invitar a la gente a que se eduquen en general y que busquen esa hambre de aprender simplemente por el placer de aprender, no con un objetivo en mente, porque luego llegas a ese objetivo y ya se acabó ahí, sino es bien importante aprender con el afán de aprender. Y bueno, pues eso era pues simplemente lo último que quería compartir. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado hasta ahorita. Esperamos que nos sigan sintonizando los próximos episodios que tenemos. Nos ayudarían muchísimo compartiéndolo con más gente. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado.